Continuamos en el living, vamos a meternos en el panorama internacional, porque bueno, el domingo obviamente que Siria estuvo en los titulares del mundo entero con la caída de Bashar al-Assad y obviamente esto está generando mucha incertidumbre sobre cómo es que se rearmará este país y cómo es que también de alguna forma se va a reestructurar a nivel geopolítica toda la región. Estamos con Carlos Luján para bueno, un poco bajar a tierra y entender estos temas que a veces parecen lejanos y complejos, pero que también de alguna manera requieren nuestro involucramiento. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchísimas gracias y realmente un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenido. Placer. Gracias. Bueno, la situación actual es de gran incertidumbre, ¿verdad? Luego de que bueno, cayera esta dictadura, después de 13 años de guerra, después de, bueno, de 50 años al poder de esta familia entre el padre y el hijo. ¿Qué podemos esperar, no? Esa es como la pregunta y la incógnita que tenemos actualmente. Yo quiero en primer lugar plantearles en el ámbito internacional y regional quiénes son los ganadores y los perdedores de esta situación. Por supuesto, el régimen de Bashar al-Assad es el gran perdedor, pero cuando lo pensamos en términos de países, en primer lugar creo que está Irán, ¿sí? La caída del régimen en Siria hace que toda la conexión a través de Irak y de Siria con Hezbollah en el Líbano se corta y por lo tanto ahí tenemos todo otro capítulo de si terminará habiendo una guerra civil también en el Líbano. El otro gran derrotado es Rusia, ¿sí? Que pierde su base naval sobre el Mediterráneo. ¿Sí? Y que participó en todo este conflicto. Si ustedes recuerdan cuando ocurrió la invasión a Ucrania, las tropas más experimentadas habían sido las tropas rusas que habían estado peleando en Siria, no solo la Fuerza Aérea o Naval rusa, sino también los checheños, por ejemplo, que se habían estado en este conflicto. Y ahí es nuevamente un derrotado. Uno podría pensar, y eso lo veremos en poco más de un mes, que este conflicto está vinculado también con la situación en Ucrania. Entonces, hay analistas internacionales que especulan que Rusia dejó caer al régimen sirio como parte de una transacción con lo que va a ser Ucrania. Una primera señal. Claro, como diciendo, bueno, yo te cedo acá, vos cedeme allá. Exactamente, un quid pro quo entre ambas cosas. Lo sabremos cuando llegue Donald Trump. Fue muy llamativo que esto ocurriera en 11 días, ¿sí? Y eso tiene que ver también con los ganadores en la región. Y yo creo que uno de los principales ganadores es Turquía. ¿Sí? Recordemos que en Idlib, en Siria, sobre la frontera con Turquía, los grupos rebeldes, que son más de uno, como ustedes bien me comentaban en la previa, y yo comparto, estaban en una zona que no había podido ser sometida por el régimen sirio. Y ahí hubo un entrenamiento muy fuerte, incluso llegaron a formar un colegio militar y entrenamiento turco, con drones turcos, que estamos hablando de drones de altísimo nivel tecnológico. ¿Sí? Yo simplemente a modo de pequeño paréntesis recordar que los primeros drones con inteligencia artificial, o sea que localizan los blancos y los destruyen sin intervención humana, fueron drones turcos en el conflicto en Libia. Y también hoy sabemos que Turquía es uno de los principales productores de drones para Ucrania. Y el otro ganador es Israel. ¿Sí? Como ustedes saben, mantiene los territorios ocupados en las alturas del Golán, donde tenemos nosotros más de 240 efectivos en Naciones Unidas, uruguayos allí, y luego de esto
no solo avanzó 20 kilómetros sobre territorio israelí, la zona desmilitarizada, consolidando sus posiciones, sino que la información ahora de tarde era que había tomado el ejército, las fuerzas de defensa israelí, varias ciudades de allí, y el propio domingo más de 100 blancos militares sirios, sobre todo los vinculados a milicias chiitas, fueron bombardeados y destruidos, así como las fotos muy interesantes que uno puede ver de las fuerzas navales en el Mediterráneo sirio, que también fueron destruidas. Eso en términos de los ganadores más claros. Una situación muy compleja, todo esto genera para los kurdos, ¿sí? El pueblo kurdo que tiene población en Turquía, en Irak, en Siria, y que es uno de los enemigos que tiene declarado Turquía, donde el PPK es determinado como un grupo terrorista. Entonces, esa es la primera cosa, me parece, en términos de ganadores y de movimientos perdedores. geopolíticos que plantea esta situación, ¿no? Muy fuerte. Lo de Turquía es llamativo y además es un jugador que generalmente no se tiene en cuenta tanto en el análisis. Va a tomar otro rol en la diagramación de Europa. ¿Cuánto gana más esto que explicaba en cuanto a lo económico Turquía? Bueno, Turquía, lo que no debemos olvidar, que es integrante de la OTAN. Exactamente. Sí, es una potencia militar y económica, con un régimen con Erdogan de ultraderecha, islamista. Entonces allí hay una ganancia y también tú me lo decías hace unos minutos, esta división donde colocamos, ya no en términos de países, sino de grupos religiosos dentro del islamismo, y el Irán chiita, las milicias chiitas, tanto en Irak como en Siria, que son las que están siendo atacadas por Israel y lo fueron también por los grupos rebeldes, y del otro lado, en el mundo sunita, que a su vez hay que tener la división, más allá de como compartiendo que es complejo, sí, los hermanos musulmanes que están muy fuertemente en Turquía, que son financiados desde Qatar, que son los enemigos del régimen en Egipto, porque tenían el presidente que la actual dictadura militar, elegido democráticamente, derrocó. Y la paradoja de esto es, si les preguntara, bueno, ¿y en Gaza festejaron? Bueno, es que eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo cae? Porque, a ver, Medio Oriente ya tiene una situación convulsiva, de conflicto. ¿Cómo esta situación cambia o no ese conflicto que ya hay armado? Y sobre todo, ¿cómo cae para cada uno de los lados, ¿no? Para Gaza y también para Israel. Claro, que te decía, ¿festejan o se entristecen? Porque en Gaza Hamas es sunita, a diferencia de la Yihad Islámica Palestina, que es chiita. Entonces, en teoría son aliados de los hermanos musulmanes que operan en Turquía, son aliados de este yihadismo que está hoy tomando el poder, pero que pende de un hilo la posibilidad de una guerra civil. Pero me imagino que, por otro lado, no se alegran para nada de que sea Israel el que expanda sus territorios y sus... Pero para Israel no es una buena noticia, digamos. O sea, porque tiene que también analizar y ver qué es lo que pasa con estos grupos que fueron los que tomaron. Yo lo ubicaba como uno de los ganadores en el siguiente sentido. En la medida de que cortan la posibilidad del envío de armas y suministros iraníes a Hezbollah, también un grupo chiita, Hezbollah va a tener momentos muy difíciles. Incluso uno se pregunta si va a mantenerse o no la tregua por falta de armamentos. Entonces empieza a ver aquello de los amigos de mis enemigos y los enemigos de mis enemigos, bastante complejo. Y a su vez la posibilidad de que una situación parecida pueda ocurrir en Líbano, que termine subsumida en una guerra civil en Líbano, porque el debilitamiento de Hezbollah puede llevar a que los sunitas
o los cristianos en el gobierno decidan, bueno, este es el momento de cambiar los equilibrios internos, Claro. porque ha sido diezmado totalmente También Hezbolá. pensaba en los movimientos demográficos, independientemente de que hay como bueno mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, hay una transición que está llevando adelante el primer ministro y que bueno que de alguna forma hay como un compromiso de mantener las instituciones. Ha generado también el regreso de muchos sirios que tuvieron que irse por esta guerra, por esta situación que estaban atravesando desde hace 13 años. Estamos hablando de unos 11 millones casi de sirios que abandonaron su país y repasaba un poco las noticias y veía cómo se agolpaban en la frontera con Turquía, ¿no? E intentaban regresar independientemente de que capaz que perdían la calidad de refugiados con todo lo que eso implicaba. ¿Qué traerá también todo ese regreso y ese movimiento demográfico luego de tantos años, ¿no? Sí, y debe haber probablemente en un flujo menor la ida de todos los que estaban cercanos al gobierno derrocado. Un gobierno que estaba en una etapa, quedó muy claro, muy corrupta, con un ejército de leva muy mal armado y sin voluntad de combate. Entonces, gente que vuelve, gente que va, vimos cientos de cárceles que se abren o se buscan, incluso algunas no se localizan, liberación de gente, pero supongo que también encarcelamiento de otros, y un equilibrio muy inestable sobre quién va a gobernar o incluso la posibilidad de una fragmentación de Siria. Una cosa es el norte con la frontera con Turquía, otra es la zona mediterránea o las fronteras con el Líbano o con Israel y otra la de Irán, sí, con Irak, quiero decir. Entonces no sabemos si la integridad territorial de Siria se va a mantener. Y esto es muy importante, sí, simplemente también para nosotros, porque desde hace ya muchas décadas que se partía de la base que la integridad territorial de los países era algo que no estaba en cuestión. Y hoy tenemos toda la situación en Ucrania sí, con la llegada de Trump. Todos manejan la posibilidad de un alto el fuego y negociaciones que terminen cediendo territorio ucraniano a Rusia. Si eso ocurre, entonces convalida que la fuerza es una forma de tomar territorio. Y si en Siria se llega a dar una partición, una fragmentación, también nuevamente países que empiezan a desaparecer como tal y tiene mucho también que ver con la entrevista que tú hacías antes sobre la ex Yugoslavia, digo, que nos remontamos a los 90. Muchos analistas dicen eso, ¿no? Que el destino puede llegar a ser esa división. Está bueno contarle a la audiencia cuál es la situación hoy dentro de este país. Hay un grupo que tiene subgrupos, pero tiene un líder. ¿Qué características tiene ese líder? Y cuánto también va a importar la presión o las señales de la comunidad internacional en el reconocimiento a ese líder como justamente quien manda adentro de Siria. Bueno, el líder principal, recordemos, viene de Al-Qaeda, ¿sí? Nos vamos casi 25 años hacia atrás, quienes impulsaron los actos terroristas que terminaron con el ataque al Pentágono y la caída de las Torres Gemelas. Luego, en lo que era ISIS en Siria y Irak. Hoy, salido de estas organizaciones con un talante más moderado, diríamos, pero más moderado sobre todo en lo internacional, diciendo, bueno, esto es un tema interno, nosotros no estamos para hacer el gran califato de Damasco ni para exportar nuestras ideas, sino que lo que nos interesa es reconstruir bajo la ley islámica Siria. Ahora, ¿eso es creíble a mediano y largo plazo o nuevamente tendremos un foco de inestabilidad? Sí, bueno, pensaba en eso del reconocimiento internacional, que Estados Unidos ya se pronunció y dijo que iba a apoyar cualquier proceso que esté velado por Naciones Unidas, ¿no? Hay que ver si se cumple.
Bueno, como te decía, no es sencillo para Estados Unidos En transición. apoyar a un líder que proviene de Al-Qaeda. Claro, claro, exacto. Tuvimos toda la guerra contra el terror bajo el Bush, Terrible. Obama, etcétera, etcétera. Estados Unidos estuvo con tropas en Siria. Recuerdan, y Obama retiró y luego Trump culminó esto, ¿Qué ¿no? tan amigo más es Trump de Naciones Unidas, no? Sí, yo creo que Trump no es un hombre del multilateralismo, claramente. Es un hombre que cree que las cosas se arreglan entre los grandes, y la política de fuerza es clave. Y nuevamente, ¿cuánto van a primar en esta región intereses norteamericanos de reconfiguración del Medio Oriente? ¿Cuánto los propios intereses israelíes, que no tienen por qué ser convergentes? Y el otro actor que no hemos nombrado, pero que es clave y que de alguna forma se regocija de la decadencia iraní, que es Arabia Saudita. Pero como hablábamos hace un rato, enfrentado dentro del mundo sunita con Qatar. Entonces, Es complejo. sí, hay que hacerse un mapa. Yo creo que, Sí, que lo ideal es tomar un mapa Como poner en el geográfico, debe y el ver haber, los países ¿viste? y ver quiénes están. Y no solo son los gobiernos, sino son movimientos armados que Sociales. están allí. La pregunta que te quería hacer respecto a la mención que hiciste sobre la peligrosidad, si se quiere, de la fragmentación y de cómo se va estableciendo luego de un conflicto armado. ¿Es peligroso también el hecho de que se estén llevando adelante este tipo de instancias y que al mismo tiempo se culmine fragmentando un territorio pensando en posibles eventos? Es decir, se habla mucho de Taiwán y China. Se habló mucho, bueno, de la situación en Medio Oriente y también en Ucrania. Que se vayan resolviendo procesos armados y que el balance sea, bueno, cuanto más poder, obtengo territorio. ¿Es un antecedente, si se quiere, o se siente un antecedente complicado en este marco geopolítico álgido que estamos viviendo? Y sobre todo con esto que mencionaba de Taiwán-China. Totalmente, porque piensa, tú lo traías a colación, Trump no es muy amigo de Naciones Unidas, con lo cual incluso económicamente va a ser difícil los apoyos. Teníamos fuerzas de Naciones Unidas entre el Líbano e Israel. No lograron en el último año evitar ni la conflictividad, ni cohetes que iban, aviones que volvían, ni las acciones militares israelíes en el sur del Líbano, pero incluso en Beirut. Teníamos dentro de ellas tropas uruguayas en los altos del Golán. Allí están. Lo importante es que están bien, están preservados y todo, pero la pregunta es, bueno, ¿sirvieron como amortiguamiento o cuando la situación de crisis se dio, el ejército israelí avanza y esas fuerzas que se supone que contenían a ambos lados para evitar una confrontación, la vieron pasar? Es una discusión larga esa también, ¿no? Entonces, Naciones Unidas tiene mucho en el debe, más allá de que sea una buena apuesta, sobre todo para los países pequeños. Pero voy a tu pregunta. Nadie está libre en lo que resta del siglo que tengamos dictaduras militares nuevamente en 20, 30, 40, 50 años, no importa, o en 10, en los países vecinos. Entonces, si eso ocurriera, ¿estamos a salvo de que frente a un litigio importante con uno u otro de nuestros vecinos, estas situaciones se solucionen militarmente? O en el norte de Sudamérica. O sea, tenemos un gran valor, es que somos un continente de paz y un continente desnuclearizado. Mantenerlo vale la pena, pero eso requiere un esfuerzo regional. Pero al mismo tiempo genera tensiones geopolíticas, América, siempre. De hecho, cuando se habla de tratados comerciales, siempre está solapado el tema geopolítico. Cuando hablamos el otro día del Mercosur, también estaba el análisis de qué pasaba geopolíticamente en Europa, como para también entender la necesidad de Europa de avanzar en ese sentido, ¿no? De avanzar y generar una conexión con América. Tú me llevas al tema del tratado y yo sostengo que fue esencialmente un tratado que se busca un triunfo geopolítico, una autonomía estratégica de parte de Europa
que se ve amenazada por su subordinación en la OTAN a Estados Unidos y la necesidad también de Brasil y la región de tener autonomía. Esa autonomía, entre otras cosas, es mantener nuestros territorios soberanos. Volviendo al conflicto de Siria, hay un jugador ahí que me quedó pendiente, que es Irán, ¿no? Que ha mantenido durante todo este periodo una estrecha relación con Bashar al-Assad. ¿Qué lugar ocupa ahora, ¿no? ¿Dónde se posiciona? Mira, los más arriesgados hablan incluso de que hay una política contra Irán de cambio de régimen. O sea, que frente a una situación económica y social muy tensa, o sea, ustedes recordarán, y lo han tratado aquí también, toda la situación cuando aquella muchacha iraní, la policía de la moral la presa y muere, todo lo que eso generó. Luego los enfrentamientos en la región bajaron los decibeles. Económicamente no está bien, o sea, hay cierto descontento, ganó las elecciones un presidente más moderado, pero los ataques a Irán, recuerden que comienzan porque Irán responde en Damasco, Siria, la muerte de un general cuando es bombardeado la casa contigua a la embajada iraní en Siria, en Damasco. O sea, toda la región tiene interconexiones. No se ha hablado mucho, pero Estados Unidos con bombarderos estratégicos B-52 ha bombardeado en estos días Yemen, como diciendo, ya que estamos, vamos a terminar con esto. Y en la locura de noticias, pasó un ataque más a Yemen, pero es claramente un momento de retroceso. Por eso yo les decía, uno de los ganadores que no ha hecho nada, pero aparece Arabia Saudita, con lo cual uno se pregunta hasta dónde con Trump volveremos a los acuerdos de Abraham, digo, y a un acercamiento de Israel con Arabia, con lo cual uno se pone en duda de qué pasa con Palestina, qué pasa con el Líbano, cuál va a ser la estabilidad en Siria, si Irán ante esta situación de debilidad intenta tener una bomba atómica para mostrar poderío y si eso genera reacciones posteriores o preventivas. Lamentablemente toda aquella región son muchos actores, como un gran polvorín, y todos jugando con las bengalas en ese. Hablando de Estados Unidos, para mí se dio en estos últimos días un hecho de política internacional que no le dimos mucha corte desde Uruguay, que fue la reinauguración de Notre Dame, donde estuvo Macron, claramente, donde estuvo Trump y donde estuvo Zelensky. Y hay una imagen de Trump con un traje azul y una corbata, capaz que soy yo que la única que retuvo en eso, corbata no roja. creo, y una corbata amarilla al lado de Zelensky, donde parece ser una señal política. No tuvo tanta repercusión, por lo menos en estas latitudes, y a partir de eso, ¿qué podemos esperar? Porque además Notre Dame tiene una significancia bien importante, no solamente en Europa, sino también lo que repercute en el catolicismo, en las libertades. ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, ahí introducís el tema de la Europa cristiana, ¿no? Que es la visión de que los movimientos de ultraderecha españoles, pero también en otras partes, tienen, y el lugar de la cristiandad y el rechazo justamente que hablábamos hace un rato a toda la migración, sea de Asia, del Medio Oriente o africana. Entonces, allí nuevamente aparece lo político religioso marcando clivajes o líneas de fractura, y por otro lado, no tengo pruebas, pero creo que a lo que vos aludías es la intuición de que esas fotos tenían que ver con las conversaciones justamente que van a pasar a fines de enero sobre si finalmente hay un alto al fuego entre Ucrania
y Rusia, qué papel va a jugar Europa. Seguramente Macron, los franceses desde la época de Gaulle son quienes más énfasis han hecho en la autonomía de Francia en particular, pero de Europa en general sobre Estados Unidos. Entonces ahí me parecía que estaban como tres figuras claves de cómo se va a articular la conversa con los rusos y con Perdón, Putin. esto también despierta preguntas, porque ¿cuánto va a tener que ceder Ucrania o dar Ucrania ante el apoyo de Estados Unidos? Gratis no le va a salir. No, y cuánto va a recibir a su vez. O sea, la pregunta es muy difícil que los rusos acepten que Ucrania ingrese en la OTAN, pero podrá haber en estas conversaciones fuerzas francoamericanas en territorio ucraniano de forma tal que garantizar que una nueva ofensiva rusa llevaría a un enfrentamiento con tropas de la OTAN. Parece que eso está sobre la mesa. ¿Sí? Me parece muy importante lo que ustedes me han paseado por todas partes del mundo, porque hay una interconexión de esto. Vos hablabas del tema de China con Taiwán, que sería el fenómeno contrario a la fragmentación, sino de reunificación, pero también tenemos el fenómeno en Corea. Hasta hace pocos días vimos un intento frustrado de golpe de Estado en Corea del Sur. Corea del Norte enviando tropas a Kursk en Rusia a pelear contra los ucranianos. Entonces es una zona también que es caliente sin llegar a enfrentamientos. Entonces, sin exagerar, uno empieza a decir, golpe en Corea del Sur, la embajada estadounidense y el gobierno estadounidense no dice que está mal y no deja ni de apoyarlo ni de desapoyarlo, pero después eso fracasa, queda en la nada. Los coreanos en Rusia peleando contra los ucranianos. Las milicias de Siria, donde habían que triunfan y donde habían combatido antes, en Azerbaiyán, en la toma de Nagorno-Karabaj. Sí, o sea, también otro conflicto que pasó muy bajo en el radar. Sí. Una Armenia apoyada por Rusia durante mucho tiempo, había sido parte de la URSS, después hace un acercamiento hacia Estados Unidos, pero eso no evita la pérdida territorial. Insisto, esto me parece que para comprenderlo el televidente tiene que agarrar un mapa y ver dónde está. Viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo. Alguien me decía con mucha razón, Turquía no es la Turquía de Kemal de principios del siglo XX, sino que es el Imperio Otomano, ¿sí? Vuestros padres seguramente recuerdan que a los sirio-libaneses que venían aquí, que salían al interior a vender ropas, y eso le decían los turcos. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque toda esa zona de Siria, el Líbano, etcétera, etcétera, estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, que implosionó con la Primera Guerra Mundial. Hace un siglo de eso, pero como tú decís, hay una dimensión espacio-temporal y terminamos teniendo que aprender relatividad general con Einstein para ver las 4 dimensiones del tiempo y el espacio, para no irnos a fenómenos microscópicos de la teoría cuántica que ya nos saca. Esta charla le sirvió mucho para ordenar. No, yo tenía una cortita para antes de cerrar, que tenía que ver con eso que te preguntaba May, de Notre Dame, de Trump como una persona como visible a que puede llegar a generar un alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo te quería preguntar si en los hechos termina sucediendo que se da un alto el fuego, se da esa fragmentación que vos hablabas, geopolíticamente, ¿cómo se podría llegar a mirar eso? ¿Como una desescalada? ¿Como un impas dentro de todo esto? Mira, yo creo que ya hace mucho tiempo un profesor americano, Allison, planteaba desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, esto va a terminar como las dos Coreas, pero en vez de haber el paralelo 38 vamos a tener una línea longitudinal entre la Ucrania del oeste mirando a Europa
integrándose en la Unión Europea en algún momento, con ciertas garantías de países como Francia, Alemania o incluso Estados Unidos, y una Ucrania mirando hacia el este y hacia Rusia. Yo no descarto la posibilidad de que en la negociación se revea la integración del Donbass a Rusia y la posibilidad de volver. ¿Ustedes se acuerdan? En el comienzo de la evasión, que fue, ¿se acuerdan? El 24 de febrero, hace ya casi 3 años, se van a cumplir ahora, primero se declararon las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Y después tuvimos el triste historia del plebiscito de anexión. Entonces, también puede haber un acuerdo de ese tipo. Ahora, estos armisticios son los que luego duran décadas. Volviendo a lo de Corea del Norte y Corea del Sur, técnicamente siguen en guerra. O sea, cuando el presidente declara la ley marcial y acusa a la oposición de norcoreanos, es porque lo hace en el marco de una situación de guerra que obviamente no es real, no hay ese enfrentamiento. Pero tenemos muchos hilos entrecruzados y cada vez nos van apareciendo nuevas situaciones. No hace un año de que el Sahel africano estuvo incendiado, ¿se acuerdan los golpes de Estado en Níger? Echaron a los franceses, estaba la Wagner rusa, después desaparece la Wagner. O sea, es una velocidad que tanto para ustedes como periodistas, como para mí, como académico e investigador de la Universidad de la República, nos resulta muy difícil de seguir, ¿no? A veces da la sensación que en todo este análisis geopolítico uno se termina hasta olvidando de lo humanitario, ¿no? Como que pasa a ser en segundo plano. Y la otra vez tuvimos la oportunidad en otro programa acá del canal de hablar con María Corina Machado. Ella decía, bueno, si no logramos que la presión internacional sea por, bueno, un compromiso con la democracia de Venezuela, que sea por una necesidad de las corrientes migratorias de los que los países están alerta. ¿Qué pasa en Europa? ¿Hasta cuándo van a poder dar abasto países como, por ejemplo, Alemania, que ya pasa más de 1 millón de refugiados ucranianos? O sea, si no es por la soberanía de los países, de los territorios, por un interés personal, ¿hasta cuándo van a poder recibir esas corrientes migratorias que terminan desestabilizando muchas veces a la cotidiana de los países? Y vinculado a lo que estamos hablando, antes de los migrantes ucranianos tuvimos más de 1 millón de sirios en Alemania, ¿sí? Con Angela Merkel, que tanta discusión dio esa apertura de Alemania a la migración siria. Previamente, toda la migración turca, o sea, ya tenemos gente de segunda y tercera generación en la Alemania de origen turco. Los flujos migratorios se revertirán si Siria se estabiliza. Esperemos que sí, porque a todos nos gusta vivir en la patria en que nacimos. Un acuerdo de paz en Ucrania permitirá el regreso de muchas familias, el reencuentro. Esperemos que sí. ¿Con qué país se encuentran? Claro. Alguien decía un poco en broma, vamos a terminar con Donald Trump con el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Que uno lo escucha así y suena, es la llave maestra para la solución. Suena muy jocoso. Ahora, si él logra, por ejemplo, que los rehenes israelíes sean devueltos a Israel y que termine el conflicto en Gaza, que se estabilice la situación en Líbano y que Hezbolá se aleje de las fronteras y no continúe bombardeando, que se estabilice Siria, que Ucrania llegue a un acuerdo. Le falta arreglar Venezuela y estamos. Que a su vez genera expectativas. Genera expectativas. Y si a su vez eso genera un cambio de régimen en Irán, vos decís, oh cielos. Pero es muy extraño porque uno pensaría todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. O sea, con esto no estoy haciendo un tirambo de Donald Trump. Y quizás parte de esto tiene que ver con otras cosas, pero lo que creo que todos estamos anhelando en estos temas que vos muy bien decís, de que haya un poco de paz. Totalmente. ¿Sí? Porque
una profesora mía, Mónica Hirsch, decía, hay como un cansancio de la paz, ¿no? En esta década del 20 ha habido un incremento del militarismo y de las soluciones militares, y que bombardear, y cuanto más y más pesadas son las bombas, y si son de media tonelada, 1 tonelada, 5, hasta 13 toneladas como las que se tiraron ahora en el Yemen, mejor. Bueno, todos sabemos que eso no arregla nada. Totalmente. Esperemos que tengamos un segundo lustro de la década del 20 con mayor paz y podemos estar conversando de un mundo que se estabiliza, que crece y la gente la vive paz mejor. mundial, como dirían las Miss Universo, ¿no? Que ha sido tan caricaturizado, pero que en realidad tiene que ver con un deseo de toda la humanidad. Esos son temas muy complejos, pero la verdad es que nos has podido acercar, bajar un poco a tierra para que la gente que esté del otro lado pueda entender un poco más qué es lo que está ocurriendo en Siria y también de alguna forma entender cómo eso puede llegar a repercutir en nuestras vidas. Gracias. No, gracias a ustedes y espero que no tengamos miles de estudiantes en relaciones internacionales el año que viene por este mundo convulso, pero es una posibilidad que yo no descartaría. Y si los hay que enfrentarse. Gracias. Gracias, un gusto recibirte siempre.